parecen como muy buenos para explicar esta situación, porque realmente es como de, ocurre cierto evento que causa cierto daño, y entonces es como razonable preguntarse si es posible revertir los efectos del daño. O sea, por ejemplo, en cuestiones de, por ejemplo, climáticas, a lo mejor es pues como de que, hemos causado como un nivel cambio climático, o sea, está como en un nivel que es posible ser revertido a través de ciertas acciones, o ya estamos en un punto de no retorno, o sea, algo así. Exacto. Ándale, ahí está la clave. O sea, el riesgo, pasa un riesgo y pues obviamente el riesgo, lo que más nos ocupa, ¿no? Ya hemos dicho, el riesgo tiene varias cosas, pero lo que más nos ocupa es el efecto que va a dar daños. Entonces, esos daños, pues nosotros si empezamos a administrar el riesgo y ocurre, pues lo que queremos es que se regrese al punto de partida, ¿no? A como era antes de que pasara ese daño. Si eso lo podemos lograr, el riesgo tiene una manejabilidad, ¿no? Pero si no es así, pues ese riesgo sí es preocupante, ¿no? Esa es la lógica de la reversibilidad y en el caso de pues, cuestiones ambientales eso es muy evidente. Por ahí seguramente escucharon lo de la capa de ozono, que se estaba deteriorando y ya estaba haciendo un hoyo ahí terrible en la capa de ozono. Entonces, pues en todo el mundo empezó a lanzarse una campaña de cómo resolver el problema de la capa de ozono, porque pues básicamente se acaba la capa de ozono y todos nos morimos, ¿no? O sea, ese era el grado de preocupación. Y pues con una serie de decisiones a nivel global se logró revertir. Entonces, pues esa es la idea de entender el riesgo. Hay riesgos que son reversibles y hay riesgos que no. Por ejemplo, el de la muerte, pues todavía no hay forma de revertirlo, ¿no? Entonces, es un aspecto preocupante del riesgo y a veces es un aspecto que analizamos poco. Entonces, cuando hacemos administración de riesgo, hay que pensar en esa parte también, ¿vale? Cami, te toca este. Ok, dice efecto de retardo. Caracteriza un largo tiempo de latencia entre el evento inicial y el impacto real del daño. El tiempo de latencia puede ser de naturaleza física, química o biológica. Sí, bien. Sí, pues creo que lo del cambio climático que queda muy bien para todo esto, como dice, como puede ser de naturaleza física, ¿no? O Ujú. biológica, cosas en las que ahorita tal vez no estamos viendo los efectos, pero con el tiempo pues vamos a ver las consecuencias. O yo me acuerdo también que había algo como de que se iba a acabar el agua Ujú. y igual, ¿no? Como ahorita pues, no sé, tal vez estamos viendo que hay tal vez escasez o cosas así, pero como digamos para que llegue el punto en el que sí se acabe el agua y sea, digamos, una pues sí, un riesgo mayor, incluso tal vez como una guerra o algo así, pues sería como más tiempo, ¿no? Para que pasara. Sí, sí. Eso es un aspecto que tiene el riesgo. Pues hay riesgos que no tienen este efecto, ¿no? No hay efecto retardo, pero hay otros que sí. Yo creo que ahora que fue el simulacro, el simulacro es un super ejemplo porque se basa en el principio de la alerta sísmica. Es decir, hay ciertos sensores donde ocurren los temblores y esos temblores pues tardan casi un minuto en llegar a la Ciudad de México. Entonces tienes una oportunidad de hacer algo antes de que esté aquí el terremoto. Ese es el efecto retardo, ¿no? O sea, el impacto no es instantáneo. Obviamente donde ocurre el terremoto, pues ahí sí, ¿no? Ahí no hay más, pero para otras zonas hay un efecto retardo. Igual pasa con otros temas, por ejemplo, biológicos. Si tomas una medicina constantemente, puedes tener un efecto de largo plazo, ¿no? Entonces, por eso te dicen, este medicamento no se tome más de 3 meses. ¿Por qué? Pues si lo sigues tomando después de los 3 meses, pues igual resulta contraproducente. Ese es el efecto retal. Y por eso pone ahí pues, por naturaleza física, química o biológica. Algunos riesgos no tienen esto, otros sí, y pues es un aspecto importante cuando hacemos gestión, ¿vale? Muy bien, vamos otra vez con Robert, te toca Robert.
Ah, ya, perdón, sí. Violas- Violación de la equidad. Describe la discrepancia entre quienes disfrutan los beneficios y quienes soportan los riesgos. Sí, Ok, este, esto se me ocurre, por ejemplo, como en temas ambientales, por ejemplo. sí, O sí, sí, sí. sea, desde hace varias décadas. Ahorita todavía sigue pasando, ¿no? Pero antes, por ejemplo, el otro día yo estaba viendo un video en YouTube que hablaba del teflón, de Ujú, cuando se descubrió el teflón, sí, que fue como un material muy, muy novedoso y con muchas ventajas y que fue así un super boom cuando se descubrió y los que lo descubrieron hicieron un buen de dinero con las patentes y todo, porque básicamente es un material al que no se le adhiere casi nada. O correcto. sea, inclusive si tú, bueno, lo que estaba viendo en el video es que si tú ingirieras teflón, o sea, en teoría no te debería hacer ningún daño porque saldría, o sea, así que tal cual así lo ingeriste, así saldría básicamente de tu organismo. La cuestión es que para fabricar el teflón necesitaban en ciertos procesos químicos como que apoyarse en otras sustancias que en su momento no se tenían tan estudiadas y no tenían indicios para pensar que pudieran ser dañinas ni para la salud o para el medio ambiente. Y entonces la empresa que se dedicaba, que tenía la patente, ¿no? Que la tuvo durante muchos años para producir teflón, pues esas sustancias, pues tal cual, no me acuerdo en qué río, porque era en Estados Unidos, pero así en un río así muy grande, así pues tal Pero, cual así las liberaba, ¿no? O sea, durante pues años, ¿no? O hasta décadas. Y entonces, después de un tiempo, se dio cuenta un granjero, ¿no? De la zona, que sus vacas pues se enfermaban, así como sin explicación y se morían. Y él ya como que inició así su investigación, igual pues por luego ya que se dio cuenta que a lo mejor era por lo de la fábrica que estaba por ahí, pues este contrató así como a sus abogados y así. Y sí metió una demanda y todo, y de hecho así con el tiempo hasta ganó. Pero para no hacerla larga, o sea, se tardaron así años, pero añísimos en ya como que prohibir la sustancia o limitarla, ¿no? O sea, la sustancia bueno, que se dieron cuenta que estaba afectando. Pero lo que ujú, decía el video es que esa era una, literal, entre miles y miles y miles de sustancias parecidas, ¿no? Como de la misma familia química. Y pues lo único que hicieron fue cambiarse a otra, ¿no? O sí, sea, ¿no? Y entonces, pues siento que puede ser ese un ejemplo porque, pues, al final de cuentas, o sea, lo que también explicó es que esas sustancias, o sea, porque es toda una familia, o sea, ya básicamente toda la población a nivel mundial ya tenemos así dentro de nuestro organismo cierto grado de esas sustancias, porque ya luego explicaron que pues, se fue así en zonas estratégicas, así sin querer, como que se empezó a contaminar el agua y así. Y en un cierto grado, pues realmente no son dañinas, ¿no? Ya solamente si se rebasa como cierto porcentaje, que es así súper chiquito en realidad, pues ya te puede generar como ciertas cuestiones, pero a final de cuentas, pues, o sea, ahí pues está tal cual, ¿no? Como la violación de la equidad, porque pues ujú. los que originalmente descubrieron el teflón y todo eso, pues fue literal décadas antes de que apenas empezaran a medir como las consecuencias, ¿no? Y pues tal cual ya, pues ellos ya, seguramente hasta se murieron algunos, ¿no? O Sí, sea, no, ya pasó. Sí, sí, ese tipo de ejemplos es parte de esto de la violación de la equidad. Y bueno, ese caso que pones, el del teflón, es famoso recientemente, pues por todo esto, porque era una maravilla cuando se descubrió y pues obviamente el descubrimiento beneficia al que lo patenta durante cierto tiempo, pues para que su investigación pues la pueda solventar, ¿no? Y beneficiarse del hallazgo. Y ya con el tiempo pues se vuelve de dominio público. Pues sí, pero en ese proceso pues abusaron, ¿no? Y es un ejemplo claro de que disfrutan el beneficio, pero no soportan los riesgos, o sea, el impacto que eso generó. Está muy ligado a esta idea de la violación de la equidad al riesgo moral,
¿no? El riesgo moral es eso de que te beneficias y las consecuencias pues las pagan otros, ¿no? Ese es el efecto de la equidad. El riesgo pues es parejo, es para todos, pero alguien hace algo y lo altera y entonces él se salva y los demás la pagan, ¿no? Ese es el principio de violación. Entonces, pues es una preocupación en algunos riesgos. Estos químicos han sido ejemplo de esto. Hay muchos, por ejemplo, la industria, cuando fue la revolución industrial, contaminó a diestra y siniestra. Hay historia documentada de Pittsburgh, ¿no? El famoso Pittsburgh, que son los acereros, ¿no? Por ejemplo, los acereros de Pittsburgh, pues porque ahí se hace acero, y bueno, las principales armadoras de autos están ahí. O sea, ahí está el acero, pues ahí hacemos los autos. Bueno, contaminaban tanto que era imposible ver una cuadra. O sea, salías de tu casa y no se veía a la cuadra siguiente de lo contaminado que estaba. Bueno, era una sociedad donde eso, pues, estará contaminado, pero pues de esto vivimos, ¿no? Entonces, pues la gente empezó a morir, a enfermar, pues ya empezaron a decir, no, pues creo como que no está bien, o sea, sí gana, pero ¿quién gana? Ellos, las empresas, y no nosotros. Y entonces por eso empieza a haber un control muy estricto en las empresas. Hoy en día yo creo que es evidente esto de que las empresas tienen que ser verdes, ¿no? O sustentables. Y si no son así, se les hace una campaña para que no se compre su producto y una de dos, o cambian o se acaban esas empresas porque pues, lo que están haciendo es un abuso, están precisamente violando la equidad. Esa es la lógica. Muy bien, Robert, gracias. Y bueno, el último elemento de estos 9 que planteó la WBGU le tocó a Abraham. A ver, Abraham. Sí, potencial de movilización. Se entiende como una violación de los intereses y valores individuales, sociales o culturales, generando conflictos sociales y reacciones psicológicas por parte de individuos o grupos que se sienten afectados por las consecuencias del riesgo. También podría resultar inequidades percibidas en la distribución de riesgo y beneficio. Qué bien. Muy bien. Y ahí, Pues aquí a lo mejor y lo entiendo como algo más social, podría ser como los el crecimiento en infraestructura de las ciudades, podría ser, ujú, como las personas más, como más, por ejemplo, en la ciudad, a las colonias más, por así decirlo, más ricas, por ejemplo, tienen agua diario, mientras que en otras zonas, aunque sean de cercanas, tienen recortes o no se les trata de la misma manera. correcto. Sí, 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 sí. Aquí aspecto es muy interesante y si se fijan, pues es el que más contexto tiene, el que tiene más explicación. Bueno, pues aquí lo que va a ocurrir es que hay ciertos eventos, elementos o el riesgo en sí que puede generar movilización. Movilización es este aspecto de que la gente dice, ah, no, ¿por qué va a pasar esto? Y hacen una marcha o hacen protestas o hay un grupo que constantemente está en contra de ciertas acciones. Eso es también un aspecto de riesgo. En este caso, como bien decía Abraham, pues más de un tema social, igual psicológico, ¿no? Porque ahí dice reacciones psicológicas por parte de los individuos, de ciertas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, pues vamos a, pues digo, eso pasó y ha pasado, ¿no? Pues lo pasó con el Tren Maya cuando se hizo el segundo piso del periférico, que se manifiestan grupos, es más, pasó con el famoso aeropuerto de Fox, que dijeron, vamos a hacer el aeropuerto en Texcoco. Y se lo empezaron a hacer mal, agarraron unos terrenos, todo, la gente se empezó a movilizar y esa gente paró ese proyecto. Entonces, es esa lógica, ¿no? Puede ser infundado, es decir, que ellos lo ven de cierta forma y perciben algo que puede ser riesgoso,
o que el beneficio no va a caer sobre ellos y entonces se movilizan. Puede ser infundado en el sentido de que no va a ser real, pero ellos no lo saben o no lo visualizan así. O sí puede ser real y se manifiesta un hecho real y por alguien que está siendo abusivo en algún otro sentido, ¿no? Ese es el efecto. También está ligado a un tema de violación de la equidad, ¿no? Pero puede ser real o no. Simplemente puede ser percibido como algo que afecta, aunque no afecte. Entonces, ese es un aspecto muy particular del riesgo, ¿no? De donde dices, vamos a hacer esto y la gente se inconforma y no quiere. Bueno, pues sí, era para bien de todos, pero pues no quisieron, pues ya, ni modo. Es un aspecto ahí relevante. Por ejemplo, el tema del AIFA, que ese pues, lleva mucha polémica, pero es un tema que no le ha pasado solo a México, le ha pasado a otros países donde las autoridades deciden construir un aeropuerto en una zona que pues, no es la más apropiada porque no es accesible por N situaciones. Pero pues para el gobierno, para quedar bien, lo hace, ¿no? Le pasó a Canadá, por ejemplo, hace ya algunos años. Y el resultado es que la gente se inconformó, se movilizó, pero también viene esta otro tipo de movilización que fue que nadie lo usó. Y bueno, la historia en Canadá fue que ese aeropuerto que se hizo, pues por decisión de un gobernante, tuvieron que desarrollar mucha infraestructura y todavía con esa infraestructura no funcionaba. Y al final de cuentas, las aerolíneas por costos no lo usaron, los usuarios por practicidad no lo usaron y a lo largo de 20 años terminó por cerrar. Entonces, eso también tiene que ver con ese potencial de movilización. O sea, no nada más es manifestarse, sino es también una reacción que puede tener un grupo. Y pues es un aspecto del riesgo que a veces se nos va, pero es muy relevante porque pues puede ser el fracaso de algo, ¿no? Muy bien, bueno, pues esos son los 9 elementos. La verdad a mí se me hace muy interesante porque pues a veces son cosas pues claras, ¿no? Muy obvias, que pues a veces lo obvio es lo más difícil de ver. Bien, siguiendo con esta tipología de la WBGU, pues ellos empezaron a analizar un poco más algunas otras categorías de riesgo y aquí vamos a hablar un poco de taxonomía. La taxonomía es clasificar al riesgo. Entonces estábamos hablando de niveles de incertidumbre, eso pues digamos que le da una especie de clasificación a la incertidumbre. La lámina anterior era sobre aspectos del riesgo. Entonces, la WBGU dice, bueno, ¿y qué tal si empezamos a hacer una clasificación del riesgo, de estas cuestiones de incertidumbre, de esta tipología que encontramos, que le preocupa tanto a los expertos como al público en general? Y entonces, y esto se me hace interesante, sobre todo porque usaron figuras mitológicas para tratar de explicar su tipología de riesgo o su taxonomía de riesgo. Entonces, cada una de estas figuras mitológicas explica un tema de riesgo. Y pues digamos que hace un símil entre la figura mitológica y el riesgo, pues también como un recurso memotécnico, ¿no? Esa es la idea de esto. Y también da un aspecto de, bueno, si el riesgo tiene estas características, pues lo mejor para este riesgo es gestionarlo de esta forma. Y yo creo que eso pues también facilita estas cuestiones. ¿Sale? Entonces, otra vez regresamos con las participaciones. ¿Quién se anima? Ok, Naomi, ahí vas. Entonces, fíjate, te tocó este que se llama espada de Damocles. ¿Has oído de la espada de Damocles? No. No. No te preocupes, aquí está la historia, vas. Dice, según la mitología griega, Damocles fue invitado a un banquete por su rey. En la mesa, tuvo que sentarse bajo una espada afilada que colgaba de un hilo finísimo. Para Damocles, la casualidad y el riesgo estaban estrechamente vinculados.
y la espada de Damocles simbolizaba el riesgo inminente. El mito no habla de la ruptura del hilo con sus fatales consecuencias. La amenaza, más bien, proviene de la posibilidad de que un evento fatal le ocurra a Damocles en cualquier momento, incluso si la probabilidad es baja. En consecuencia, esta clase de riesgo se relaciona con fuentes de riesgo con un alto potencial de daño y al mismo tiempo una probabilidad muy baja de ocurrencia. Muy bien. Entonces, ¿a qué te suena esto de Damocles? Me suena cuando conducimos. Lo más cercano es, o sea, nos subimos a conducir y pues Ajá, vamos con la confianza de que pues, no nos va a pasar nada en el camino, claro. pero a lo mejor pues se nos rompe los frenos, bueno, se rompen los frenos, no sé, estamos en el semáforo y nos aplasta un camión, no sé, cualquier cosa puede pasar. Y pues uno no sale a la calle pensando como de voy a salir y me va a pasar esto, ¿no? Sí, Sino sí, más sí. bien como que sale y se sienta a manejar, pero siempre está como que con el nervio de que pues en cualquier momento puede pasar algo, ¿no? Es un buen ejemplo, Naomi. La verdad es eso. O sea, hay un riesgo que está ahí, es inminente, ¿no? Pero pues no pasa, o sea, la probabilidad es baja. Eso es a lo que se refiere esta tipología de la espada de Damocles. Hay algo ahí potencialmente peligroso. Aquí a lo mejor es todavía un poco más extremo, pero no pasa nada. Esa es la idea de el riesgo tipo Damocles o de espada de Damocles. Y bueno, pues obviamente es un mito griego famoso. Este, y bueno, si ya lo aterrizamos, es daño extremo, probabilidad baja. Ejemplos es una nucleoeléctrica o todo lo que tiene que ver con cuestión nuclear, armas nucleares. Porque pues obviamente es una energía que está ahí, no pasa nada, pero si se da algo, híjole, puede ser catastrófico. Dice hay grandes presas, pues por ejemplo ahí cerca de la fe está la famosa presa Madín, ¿no? Pues no pasa nada, pero si ustedes van a la presa y ven de un lado de la cortina, pues está ahí todo satélite prácticamente, o sea, esa presa se rompe y pues ahí se echa una parte importante de colonos, ¿no? De satélite. Entonces, pues hay un daño potencial importante. Nunca ha pasado, ¿no? Probabilidad muy, muy baja de que eso se dé. Y eso es en general con todas las presas, las cortinas de las presas tienen una probabilidad baja de que algo pase y si pasa, cuidado, ¿no? Bueno, dice ahí, si tienes un riesgo de estos, ¿cuál es la estrategia? Reducir el potencial catastrófico. Pues básicamente en los temas nucleares, pues hay un protocolo definido de si empiezan a pasar ciertas situaciones, actuar, ¿no? Esa es la idea para estos riesgos. Muy bien, vamos otra vez con Daniela. A ver, ahí te tocó Cíclope. ¿Ubicas al Cíclope, Daniela? Sí, sí me he llegado a escuchar. Eso es todo. ¿Por qué se llama Cíclope? Ay, no me acuerdo, pero lo he visto, por ejemplo, en las películas de Percy Jackson. Ah, He claro. escuchado hablar de él. Ok, ahí está. Mira, ahí está la explicación. Sí, fue. Los antiguos griegos conocían gigantes enormes, eran castigados por tener solo un ojo. Se les llamaba cíclope. Al tener un solo ojo, el cíclope solo puede percibir una cara el de la realidad y es incapaz de desarrollar una perspectiva tridimensional. Aplicado a los riesgos, se puede determinar la probabilidad de ocurrencia o la magnitud del daño. Una de las caras permanecerá incierta. En la clase del riesgo cíclope, la probabilidad de ocurrencia es una gran medida incierta, mientras que el daño máximo puede estimarse. Ujú. Sí, 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 sí. Mm, ¿A qué te suena? Digo, ahí la explicación es clara, ¿no? Pero ¿a qué te suena? Pues a lo mejor como que muchas veces como que no vemos como o no dimensionamos lo que puede llegar a pasar y aún así actuamos de esa manera o a pesar de que a lo mejor suene algo muy peligroso, aún así nosotros lo hacemos, ¿no? En este caso, pues que aún así eran castigados los cíclopes, pues
aunque eran inminentes, pues los trataban mal, ¿no? Entonces, creo que ahí son como diferentes perspectivas de cómo ver el riesgo. Pues Ok, ok. Sí, digamos que por ahí va la idea. La lógica tal vez es muy gráfica, ¿no? Si tienes un solo ojo, ¿no? O sea, nosotros como especie tenemos dos ojos. ¿Qué logramos con esos dos ojos? La proyección estereográfica. Y eso genera la tercera dimensión. Si solo, y eso pasa cuando guiñamos el ojo, ¿no? Si cerramos uno de los ojos, lo que va a hacer el cerebro es tratar de explicar una realidad en tercera dimensión, pero falla. Entonces podemos chocar, vemos los objetos cerca cuando están lejos o viceversa. Eso es lo que es ese concepto del cíclope para la WGU, que solo vemos una parte del riesgo, no podemos ver todo, y lo pone en las dos dimensiones actuariales, que es frecuencia y severidad. Y básicamente dice, o ves frecuencia, pero no ves severidad, o ves severidad, pero no ves frecuencia. Y dice después ahí que básicamente sí conoces la probabilidad, pero no sabes qué daño pueda tener. Entonces, en esencia, el cíclope es daño conocido, probabilidad incierta o viceversa. Digamos que hay ciertas cuestiones que caen en esto del cíclope. Pone ahí ejemplos sobre fenómenos naturales, inundaciones, terremotos, erupciones. Pues sí, sabemos si ocurre una inundación, podemos tener modelaje por las lluvias, cuando va a darse un fenómeno de estos, pero si se da, no sabemos qué tanto pueda ocurrir. Lo mismo con el terremoto, ¿no? Los terremotos tienen estadísticas. Entonces, esas estadísticas, pues sabemos que tiembla X veces al año, ¿no? Ahora, ¿qué tan graves sean esos terremotos? Pues quién sabe. Eh, ¿No? Ahí no sabemos exactamente la magnitud de los terremotos, a veces son chiquitos, a veces son muy grandes, y a veces los grandes no tienen daños severos y a veces son desastrosos, ¿no? Entonces, ese es un nivel cíclope. El otro ejemplo que dice ahí, aparición del SIDA. Bueno, el SIDA hoy es otra realidad, pero cuando apareció, pues ya se sabía la enfermedad, los mecanismos de contagio y todo esto. Por lo tanto, había un tema de probabilidad conocida, sin embargo, no de daño conocido. Y bueno, pues así murió mucha gente, ¿no? Esa es la idea del concepto del cíclope y los riesgos alrededor de este. Ok, voy con Fernando Rivera y a ti te toca este personaje mitológico, Pitia. ¿Lo habías escuchado? Pitia. Ay, caray. No, No, no es tan conocido, pero mira, ahí te va. Ahí está la explicación. ok. Entonces empiezo. Los griegos de la antigüedad consultaban sus oráculos en caso de incertidumbre. El más conocido es el oráculo de Delfos con la profetisa ciega Pitia. Las profecías de Pitia siempre fueron ambiguas. Ciertamente se hacía evidente que un gran peligro podía ser inminente, pero la probabilidad de ocurrencia, la magnitud del daño, su distribución y la forma en que se manifestaría permanecían inciertas. Ujú. Ok, pues no, pues de consultar a los oráculos hubiera estado bueno porque para saber qué tan grave iba a ser bueno, algún peligro que podía pasar. O sea, yo creo que aplica muchas veces aquí, incluso con bueno, yo lo asocio un poco con los terremotos, cuando el Sismológico Nacional, siempre pone, ¿no? ¿Cuál fue el terremoto preliminar que pasó y de repente, bueno, no sabes qué tan grande fue hasta que ya lo estás sintiendo o incluso cuando ya los, lo, cuando ya sabes la magnitud del daño que causa y aún así que es algo incierto que no sabes en el momento que está pasando hasta que lo ves.
pero pues yo creo que hubiera estado, bueno, estaría bueno que también tuviéramos esa como consulta, ¿no? De saber cuándo más o menos pasarían ciertas catástrofes o ciertos riesgos que tal vez no podemos pensar hasta que ya están pasando. Ok, ok. Por ahí va. Yo creo que es eso, ¿no? O sea, sabes que hay algo mal, pero no sabes qué tan mal, ¿no? A lo mejor ese ejemplo ayuda a esta parte. Si lo relacionamos con lo del cíclope, en el caso cíclope, tú sabes que o conoces la frecuencia, pero no la severidad, o viceversa. Bueno, aquí estás como en una zona donde no sabes bien de frecuencia ni de severidad. Esa es más o menos la idea de Pitia. Y también el enfoque es muy curioso, ¿no? Porque tú vas al oráculo pues para conocer el futuro y resulta ser que quien te va a dar la visión del futuro está ciega, ¿no? O sea, eso no es contrastante, ¿no? Esa es como la idea de este riesgo donde pues tú como que eres el experto, pero no puedes decir nada del riesgo, ¿no? En esa parte de lo que decías del sismológico, pues él es el experto y a la hora de la hora, pues esos números no son, no son los más precisos, ¿no? Por ahí va ese concepto. Y bueno, pues al final de cuentas termina siendo una profecía ambigua. Es como cuando vas y te lees las cartas, ¿no? Te dicen, ay, te depara un buen futuro. Ah, sí, ¿cómo va a ser? Pues es bueno. Pues sí, eso no me dice nada, ¿no? Esa es la idea de este tipo de riesgos que ellos le pusieron el riesgo PITIA. Si lo resumimos, básicamente es daño y probabilidad son inciertos. Y ejemplos que podemos encontrar de esto, dice ahí intervención humana en ecosistemas. Por ejemplo, el Tren Maya que pues genera un daño ecológico importante. Ahorita no pasa nada, ahí se ve, por ejemplo, este aspecto intergeneracional, pues ya lo verán otras generaciones. Y bueno, ahí el tema es qué grado de daño puede haber, quién sabe, y con qué probabilidad ese daño se puede concretar, quién sabe, ¿no? Entonces, ese es un aspecto tipo PITIA, ¿no? La intervención en ecosistemas. Por ejemplo, cuando decimos, vamos a hacer una carretera, pues esa carretera rompe el ecosistema, ¿no? ¿Qué impacto tiene eso? ¿Quién sabe? ¿No? La casa donde vivimos, pues la casa donde vivimos era un cerro o era un llano o era algo que era un equilibrio de un ecosistema y lo rompimos. ¿Qué impacto tenga eso? ¿Quién sabe? ¿No? Bueno, biotecnología, ahora lo traemos muy cercano, ¿no? Estos hallazgos biotecnológicos, pues no sabemos qué cambios puede haber, ¿no? Por ejemplo, esto de las semillas transgénicas, por eso han sido tan polémicas, porque pues, como están alteradas, no sabemos eso qué consecuencias pueda tener. Igual aquí ya podemos agregar lo de la inteligencia artificial, ¿no? Todos estos cambios, no sabemos qué impactos puedan tener, ¿no? El efecto invernadero es otro evento ahí particular que no sabemos que pueda traer en temas de probabilidad y de daño, ¿no? Bueno, ese es el concepto de PITIA. Ok, voy con Eli. A ver, Eli, ¿ubicas a esas muchachas? Ay, no, solo ¿No? que... No, me imagino que son como de un programa de Eh, ahí va, ahí va, ahí va. televisión, no sé. Mira, ahí está. ¿Te suena? Pandora. Ah, ah, ¿Ya? ya. Ya. Muy bien. Bueno, pues no vamos a hablar exactamente de Pandora, sino del aspecto mitológico que es la caja Ah, de la caja de Pandora. Pandora. Ah, ok. ¿Te suena? ¿Te suena la Ah, caja de sí, Pandora? la caja de Pandora sí la he escuchado. Ah, Sí, ok, sí, me sé la historia. Ok. es famosa, yo creo que es una referencia muy, muy conocida. Y bueno, ahí está este grupo, pues ya, digo, ya está fuera de trabajo, ya prácticamente pues quedó el nombre, pero bueno, fue muy famoso en algún momento. Y ahí está la explicación, Eli. A ver, este nos dice, los antiguos griegos explicaron muchos males y peligros mediante el mito de la caja de Pandora, una caja enviada a la bella Pandora por Zeus y el rey de los dioses. Mientras
por Zeus, el rey de los dioses, perdón. Mientras los males y peligros permanecían en la caja, no se temía daño alguno. Sin embargo, al abrir la caja, todos los males y peligros se liberaban, azotando la tierra de forma irreversible, persistente y ubicua. Esta clase de riesgo se caracteriza tanto por la incertidumbre en los criterios de probabilidad de ocurrencia y la magnitud de daño solo presunciones, como por una alta persistencia. Ok, bueno, en este caso dice que incertidumbre, no se sabe la probabilidad ni la magnitud del daño, o sea, nada de frecuencia ni severidad, como en el Correcto. caso pasado. Ujú. Solo una alta persistencia. Pues Y te un acuerdas del tipo de riesgo. elemento que vimos, ¿no? Persistencia es que Ah, permanece durante mucho. generaciones. Exacto. Ok. Ok, un riesgo del que no sepamos ni su probabilidad ni la magnitud y que tenga una persistencia podría ser este tal vez alguna enfermedad nueva, como por ejemplo lo del coronavirus, pues no sabíamos que exactamente la probabilidad de que eso, o sea, de que el virus surgiera, no sabíamos la probabilidad de que eso Ujú, pasara. Y la magnitud ujú. del daño, pues al ser una enfermedad nueva, como que al inicio se dijo, ah, pues le pegó a algo, se enfermó de algo, ahorita se le quita, ¿no? Y nadie se protegió hasta que ya terminó por volverse una pandemia. Y la alta persistencia, pues ya fue que por más de un año estuvimos viviendo las consecuencias de, pues, enfrentar un riesgo así. Pareciera Sí. que surgió de la nada, que el virus salió de una caja de Pandora y tuvo todas estas implicaciones. Este tipo de riesgo tal vez entraría aquí. Sí, es un ejemplo muy claro de lo que es un riesgo tipo Pandora. Es algo donde pues, no tienes una medida clara de la probabilidad ni tampoco del daño, pero cuando llegue, ¡zas! Ahí se va a quedar y va a traer pues, severas consecuencias. Ese es el efecto Pandora. Y lo curioso es eso, que algo muy dañino está en esa caja, ¿no? Entonces, pues mientras no abras la caja no pasa nada, pero una vez que la abres, cuidado, ¿no? Entonces, pues eso pasó con la pandemia del COVID, ¿no? Donde pues empezó con un contagio y ese contagio fue desastroso, ¿no? Y ahí es donde este tipo de riesgos, si se fijan, subimos el nivel. Aquí ya estamos en un nivel de riesgo bastante complejo. En resumen, Pandora es incertidumbre alta, daños persistentes e irreversibles. Bueno, ahí está puesto un ejemplo, el de los contaminantes. Pues básicamente la contaminación es un tema que está con nosotros y estará y seguirá y bueno, pues tiene consecuencias, ¿no? Muy bien. Voy ahora con Valeria. Valeria otra vez. Ahí está. Cassandra, ¿te suena Cassandra? Personaje mitológico no. No. Ok, bueno, ahí está. Ok. Cassandra. Cassandra fue una profetista de los troyanos que ciertamente predijo correctamente la victoria de los griegos, pero sus compatriotas no la tomaron en serio. La clase de riesgo Cassandra describe una paradoja. La probabilidad de ocurrencia y la magnitud del daño son conocidas, pero no hay una preocupación inminente porque el daño solo ocurrirá en el futuro. Por supuesto, los riesgos de tipo Cassandra solo son interesantes si el potencial de daño y la probabilidad de ocurrencia son relativamente altos. Es por esto, ay, me perdí de renglón. Ya. Es por esto que esta clase se ubica en el área intolerable. Un alto grado de efecto de retardo es típico para esta clase de riesgo, es decir, un largo periodo entre el evento inicial y el impacto del daño. Pipi. Bueno, a mí siento yo que es igual. Bueno, voy a retomar un poquito del de la contaminación, Ujú, porque inicialmente pues nosotros decimos ah, no pasa nada, nos afecta, no sé, en el doble no circula, ¿no? No nos ujú. afecta tanto, ya se va a regresar el aire, va a haber lluvia, viento, etcétera, y se lo va a llevar. Pero obviamente a la larga
es cuando ya verdaderamente vamos a empezar a ver el daño y bueno, de hecho hoy en día ay, perdón, lo vemos que es los calores que están demasiado fuertes, que apenas vamos en febrero y ya no, ya hay algunos que ya no los empezamos a tolerar. Los fríos, las lluvias que decimos, ¿qué onda? Ni es temporada de lluvias y pues ahí empezamos ya a ver los cambios y verdaderamente el riesgo y pues obviamente esto a la larga, si nosotros no, pues no actuamos, no cambiamos ni nada, pues va a seguir siendo un riesgo para nosotros, tanto para, bueno, es que en sí es para todo ámbito ahí esos riesgos. Sí, 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 es un ejemplo y es cae en esta categoría donde es que, y fíjense, dice que es una paradoja, porque los otros riesgos, los que estábamos viendo, el de Pandora, el Cíclope, el Pitia, tienen un grado de incertidumbre, ¿no? O sea, usa algo de los niveles de incertidumbre en el riesgo. Entonces, por eso dice aquí que es una paradoja. Si lo conoces, pues entonces lo atacas y la paradoja es que curiosamente es un riesgo donde conoces frecuencia, conoces severidad, pero no haces nada. ¿Y por qué pasa eso? Y bueno, pues ahí pone parte de que si el potencial de daño y la probabilidad no es relevante, pues la gente como que no le pone atención. Y ese es el tema del riesgo Cassandra. Se observa mucho en estas cuestiones del clima, ¿sí? También tiene que ver con el tema de quién hace algo por eso, ¿no? Entonces lo dejan ahí y no hay una acción clara de alguien, puede ser un grupo, por ejemplo, ya ven que hay grupos no gubernamentales que toman acciones pues en pro de los derechos de los demás. Alguien no hace nada pues, no le ven relevancia. Ese es el efecto del riesgo Cassandra. En resumen, daño y probabilidad conocidos, el impacto es retardado, es decir, ahorita no estamos viendo el problema, va a ir después. Dice falta de acción política, no puede ser en general, pero sí política, o sea, nadie dice, pues oye, aquí hay un problema, nadie lo dice. Y el ejemplo es el cambio climático, dice antropogénico. Por ejemplo, ahora que se usa mucho redes, que si YouTube, que si TikTok, o que se usa mucho inteligencia artificial, eso genera cambio climático antropogénico. Antropogénico quiere decir que es causado por por la sociedad humana. Eh, pues cuando usamos este tipo de tecnologías, esas gastan mucha energía, esa energía contamina. No vemos esa contaminación porque la energía se produjo pues, en otro lugar distante donde nos encontramos. Entonces, pues nadie hace nada por esto, ¿no? A nadie le preocupa. Y ahorita hay cero preocupación por esto. Después va a haber un tema seguramente porque pues estamos aumentando nuestros consumos de energía y eso obviamente genera contaminación. ¿No? Entonces, es un riesgo Cassandra. Muy bien. Bueno, pues me queda el último, con ese cerramos hoy y pues le tocó a Mauricio. Mauricio, te tocó esta muchacha, ¿la conoces? Sí, 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 es muy famoso ese mito, ¿Y qué sabes de ella? que justamente su cabello como que petrificaba a Ah, pues sí, cualquiera que la claro. viera. Entonces es como Exacto, el dato conocido. exacto. Pues ahí está. La gorgona en la mitología griega se refiere a un grupo de tres monstruos femeninos, Esteno, Euriale y Medusa, conocidas por tener serpientes en lugar de cabello y la capacidad de petrificar a quien las mirara directamente, siendo Medusa la única mortal, cuya cabeza fue cortada por Perseo y usada como, como amuleto protector, Gorgoneion. La gorgona, que sembraba el miedo y el horror como figura mítica e imaginaria, es es la característica de esta clase de riesgos. Las innovaciones son ocasionalmente rechazadas, aunque rara vez se evalúan científicamente como una verdadera amenaza. Estos fenómenos tienen un alto potencial de movilización pública. Medusa era la única hermana mortal. Si trasladamos esta perspectiva a la política de riesgos, Medusa puede ser objeto de un debate eficaz, mayor investigación y comunicación pública. Son riesgos que se ubican en el rango normal. Estas fuentes de riesgo atemorizan a las personas y provocan una fuerte negación. Sus efectos perjudiciales no pueden demostrarse estadísticamente. ¿Qué ves ahí? Y bueno, pues, o sea, me suena como que
es como que riesgos como que en cierta manera son, bueno, no sé si suena bien, pero que es como que se los inventa la gente, son un poco más que vienen de desinformación o desconocimiento de cierta situación. Por ejemplo, siento que muchos de estos actualmente, más que nada por ejemplo, redes sociales, que muchas veces la difusión de información que no es, bueno, que no es verdadera o que está muy sesgada, pues es muy usual. Entonces, por ejemplo, no sé, un tipo muy particular de esto a lo mejor es, por ejemplo, la gente antivacunas, que, o sea, realmente hay un montón de estudios y como cosillas ahí que uno puede verificar de que las vacunas pues, son efectivas y ayudan, y hay gente que aún así lo niega y que decide pues justamente decir, ah, no, porque representan un riesgo basado en información que muy probablemente no es verdadera o así. Sí, 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 sí. Ese es un ejemplo de riesgo medusa, tal cual, lo pusiste bien. Y bueno, ¿por qué se llama medusa? Lo que dice esta explicación, y por eso lo toma la WGU, es que hay tres personajes, ¿no? Estenio, Euriale y Medusa. Los tres igual de malévolos, pero solo Medusa es mortal. Entonces, curiosamente, la que muere, pues es la única mortal. Y ahí la pregunta es hasta filosófica, ¿no? Bueno, pues a lo mejor es un personaje que puede ser adverso, ¿no? Que puede traer peligros, sobre todo por esto de que pues, petrifica, ¿no? Pero puedes plantearlo en el sentido de, bueno, pues, si no pasa nada, pues tú conservas la vida, ¿no? Claro, si empieza a haber situaciones de peligro, pues hasta ahí, ¿no? Y te matamos. Entonces, era un riesgo que puede ser controlado, ¿no? Por eso dice que se ubican estos riesgos en el rango normal. Pues así son los riesgos, está el riesgo, ¿no? Bueno, lo tenemos bajo control en la mira, pero no, aquí lo que dijeron, ah, es mala, mátenla. Y entonces ese es el fenómeno de movilización, ¿no? Oye, vamos a hacer esto, ah, no, eso es malo, y se moviliza la gente. El riesgo es infundado, ¿no? Ese concepto, a lo mejor los terraplanistas, los antivacunas, son ejemplos, ¿no? De estas cuestiones. Y bueno, pues al final de cuentas, la estrategia, y ahí nos da un elemento, pues es buscar comunicación, ¿no? Hacer mayor investigación y comunicación. Es decir, el riesgo como es infundado, pues si lo comunicamos mejor, si se investiga más, pues se puede resolver ese tipo de riesgos. Este riesgo en particular es un riesgo preocupante, pero si se fijan, cae más en un tema social. Aquí lo podemos resumir como es de bajo riesgo técnico, pero implica una alta movilización social. Y en los ejemplos, bueno, ahí ustedes pusieron varios, pero están también lo de los campos electromagnéticos. Es un tema ahí que pues es interesante porque vivimos de campos electromagnéticos, es decir, el wifi, por ejemplo, pues es un campo electromagnético, la luz artificial que usamos, bueno, varias cuestiones en los celulares, ¿no? Esos tienen impactos, ¿no? Tienen efectos. Bueno, pues si comunicamos bien, si todos participamos, pues se puede entender cuál es este efecto y no generar un problema mayor, ¿no? Esa es la idea de esto. Y bueno, con esto cerramos las tipologías de la WGU. Veremos otras tipologías. Aquí vamos a cerrar. Y bueno, pues gracias a todos los que participaron en explicar esto de los riesgos. ¿Sí? Very good, nos vemos, Sara, que estés bien. Pues, profe, hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego, profe, Gracias, profe, nos Hasta luego, vemos. profe, cuídese. Gracias.